Yolanda, bienvenida. Yanaris, Mari, Víctor. Qué bueno verlos, mis hermanos. Qué bueno verlos nuevamente. ¿Han hecho la lectura del capítulo que le envié, el 9? De no. Si no... No he podido Bueno, ver. aquí Mónica nos va a ayudar. Pero antes vamos a pedir al Padre que nos asista con su rúa para que nos dé la sabiduría del cielo por su buena voluntad. Y antes de ello vamos a darle bienvenida también a la hermana Ángela. Ángela. Shalom, mi hermana. Día de celebración, de júbilo. ¿Qué tal, Ángela? Chava Shalom. Muy bienvenidos. Vamos a entonces a empezar con una oración. ¿Tú puedes orar, Mónica? Ya. A ver. Amado Padre Celestial, gracias por este momento que tú nos has permitido, Señor, reunirnos una vez más en tu bendito y santo nombre. Gracias, Abba, por ser tan fiel con nosotros, por amarnos, por habernos creado, por darnos esta oportunidad de ser tus hijos, por saber de tu palabra, por estudiarla, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprenderla, danos discernimiento, danos sabiduría, Padre Santo, y también para poder aplicar en nuestras vidas, Señor, y para poder ser canales de bendición a cada persona que esté a nuestro alrededor. Abba, te agradezco este momento, sé tú siempre el centro, Señor, de nuestra reunión, de nuestra manera de vivir, siempre tú ocupes el primer lugar en todo lo que hagamos, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, instrúyenos, háblanos hoy, te necesitamos, Padre. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Yeshua, HaMashiach. Amén. 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 Vamos a leer los 3 primeros versículos y vamos a hacer el análisis a partir del Enoc 4. Léete los 3 primeros. Arranca el libro de Enoc con los nombres de arcángeles. De aquí la Iglesia Católica toma la información porque aparece Rafael, no el cantante, sino el arcángel que ellos toman como nombre. La Biblia solamente revela respecto a arcángeles a Miguel y a Gabriel, pero de ahí la Iglesia Católica toma el nombre de Rafael. Habíamos dicho que este libro tiene una fuerte vinculación con aspectos doctrinales en varios grupos. Ya, entonces empieza del 1 al 3. Ya, capítulo 9, versículo 1. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Estaban haciendo un diagnóstico. Había mucha muerte, mucha sangre derramada. Considerando esto, los 4 fueron y se dijeron: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Esto va a tener un paralelismo en los tiempos finales, cuando la voz de los mártires suba hasta el cielo como incienso, debido a la persecución y a la sangre derramada también, dice Apocalipsis. Y dijeron a los santos del cielo: es ahora vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican, diciendo: llevad nuestra causa ante él, ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a su majestad. Ese aspecto, ¿no?, de Señor de señores. Bienvenida antes, hermana Irene de España. Chalo, mi hermana. Señor de señores, Rey de reyes, que también en la escritura está. Ahora sí. Chalo, mi hermana. Shalom. Ahora sí, el número 4. Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo: tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre.
Toda la tierra es el escabel. El escabel es un posapiés. Es el escabel ante ti para siempre, y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Entonces aquí estamos viendo que se señala en este verso que la tierra es el posapiés, el escabel. El estrado también se le dice, ¿no? El estrado de tus pies. Sí, para que vea la magnificencia. Da a conocer que en comparación con la grandeza del Todopoderoso, la tierra como planeta es de poca relevancia. Dicho verso de Enoc, que se le puede relacionar con Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Vamos a Deuteronomio 10, 17 respecto, yo lo tengo aquí apuntado. Dice, porque Yahweh, nuestro Dios, es Dios de dioses, lo que está escrito en Enoc, y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace, y temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos. Cuando la Escritura habla que no recibe sobornos, es porque hay una situación a corregir. Cuando dice, por ejemplo, que Yahweh te levanta, es porque primero te has caído. Entonces Él es la promesa que te levanta. Entonces cuando dice yo te guardaré, es porque primero serás perseguido y serás guardado. Igual aquí, cuando dice no recibe sobornos, es porque el hombre cree que lo va a poder sobornar. Y esto es literal lo que ha hecho el hombre, sobre todo en los últimos días. El poder del Todopoderoso señala que hace temblar a toda la tierra. Y cuando Él toma una decisión, la hace acorde con su justicia. Él procede de acuerdo con su justicia y nadie lo puede sobornar. No admite sobornos para modificar el sentido o la orientación de sus resoluciones. Y esto ni con dinero, ni con ofrendas, ni con diezmos, ni con premisas, ni con nada. Es incomparable. Porque parece ocioso decirlo, pero por ahí hay algunas ideas que se han colado en el sentido de que se le puede torcer el brazo. Eso no es posible ni aceptable, ni siquiera moralmente. Lo expresa porque eso iba a ser enseñado dentro de la corrupción del hombre, que eso se puede hacer según el hombre. Claro que no lo colocan en los términos de soborno, sino para despertar a Todopoderoso y te dé un favor. Entonces tú tienes que comprar el favor y no se está pensando en la obediencia, en la santidad, sino que esto se soluciona cuanto hay, ¿no? Entonces no admite sobornos y como el Padre habla claramente, ¿para qué disfrazar las cosas? Dice, no admito sobornos. También encontramos los términos, vamos a 1 de Timoteo, estos términos que ha hablado de Rey de Reyes y Señor de Señores, así expuesto en Enoc, podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 6, en los versículos 13 al 16. 1 de Timoteo 6, en los versículos 13 al 16. Ya dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Entonces es un mandato de mí, delante de su presencia te doy esta indicación a manera de mandato, de aquel que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin esa expresión, mancha. Que guardes el mandamiento, es un singular. Es como decir que guardes la ley. Entonces, esto que también a veces no se entiende. Pero dice que guardes el mandamiento, que guardes la ley. Delante de Dios te lo digo, guarda la ley. ¿Qué más? Sin mancha ni reprensión,
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí está, ¿no? Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El imperio eterno. Acá hay una encargatura que se da en presencia del Todopoderoso y del Mesías, Yeshua, Jesucristo, Yeshua de Nazaret, que guardemos el mandato, lo cual debemos preservarlo de toda mancha, de toda adulteración, de todo cambio, de todo doblez, de toda arruga. Debe permanecer intacto lo entregado. Es como un legado santo, no se puede modificar. Tal expresión guarda el mandato significa guarda el conjunto de la ley. Guarda lo establecido por Elohim. De lo que Yahweh ha revelado, eso guárdalo. Y no es un consejo, te lo digo como mandato. Y no solamente como mandato, delante de él te lo digo. Para que ya no haya ni siquiera un asomo de duda de la importancia de esto. Es una indicación apostólica de estar en la obediencia de todo aquello que ha sido ordenado. A veces dice el hombre, pero nosotros no podemos guardar todo. Sí se puede guardar todo. Lo que no somos es que somos perfectos. No nos está pidiendo que seamos 100% perfectos todo el tiempo, las 24 horas. Nos está diciendo de guardarlo. Y si nosotros en ese guardar fallamos, dice también la Escritura que tenemos abogado ante el Padre, que es su Hijo, que nos limpie de todo pecado. Entonces, pero sí, tenemos que guardar todo. Todo lo que está revelado para nosotros en este tiempo de últimos días, luego que llegue el Hijo y ha dado cumplimiento a muchas cosas que estaban preestablecidas. Y de lo establecido, de lo apostólico, nosotros tenemos que guardar todo. Y entonces así nadie, si hacemos eso, nadie nos podrá acusar. Y debemos estar en ello hasta el retorno del Mesías, hasta ahí. Y es que Él es el más grande de los reyes. Cuando dice Rey de reyes, el más grande de todos los reyes que podamos imaginar, y quien tiene más poder, Señor de señores, de todos los gobernantes juntos que vemos desfilar por las pantallas con todo su poder militar. Él es el Señor de señores. Veamos lo que dice ahora Enoc 9:5. Enoc capítulo 9, verso 5. Eres tú quien todo lo ha creado y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo y nada se te puede esconder. Dice que su mirada es sobre toda desnudez. Uno puede querer, el hombre piensa que lo puede ocultar, disfrazar, pero no, dice que ve las cosas como son. Las cosas como son. Por encima de lo que nosotros podamos pensar. Por encima de las sutilezas del mundo. Las ve directo, tal como es. Y entonces aquí dice que todo está descubierto. Y ese es el que tú lo ves todo. Y nada se te puede esconder. ¿Por qué? Porque se piensa que se puede esconder, pero no. Nada se puede esconder. Al respecto encontramos un paralelismo en Hebreos capítulo 4, verso 13. Hebreos capítulo 4, verso 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Cualquier cosa, cualquier organismo de los que está en los abismos oceánicos, todo, él sabe ese organismo cómo se encuentra. No hay cosa que ha sido creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo mismo de Enoc. Están desnudos y abiertas, no hay nada cerrado, ninguna información oculta, nada que podamos nosotros esconder. Están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. En otras palabras, todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que sentimos, las inclinaciones de nuestro corazón, de todo eso vamos a rendir cuentas. Porque ahí no habrá ningún disfraz verbal, sino que tú piensas esto por esto, tú haces esto por esto. ¿A ti te interesa esto? Porque en realidad quieres esto. Entonces, todo está desnudo, no hay capa que lo pueda esconder. Y dice que todo esto es materia de juicio ante su presencia. Es lo que está mostrando acá en este paralelismo de Enoc con Hebreos, casi línea por línea. Todo, como dice Enoc, todo descubierto, todo lo ves, nada se te puede esconder. Lo mismo dice Hebreos, todo lo ves, todo está descubierto, nada se te puede esconder. Ahí está el hilo conductor de Enoc en estos paralelismos que vamos a hacer a lo largo de todo el curso. Nada de lo que ha sido creado podrá esconderse de su creador. Él todo lo ve con inmensa claridad. Aún entonces las inclinaciones más íntimas de nuestro pensar y de la motivación más oculta de nuestras acciones, todo lo ve. Es el sentido del juicio que nos tocará enfrentar. Y somos responsables, por eso que dice, delante de él te lo digo, guarda el mandato. Somos responsables no ante los hombres, sino ante él, acerca de todas las cosas que hacemos y de todas las cosas que hemos dejado de hacer. Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra, recompensó al que había hecho y le llamó la atención al que no había hecho. Entonces el juicio habla de estas dos cosas. Y en algún momento vimos nosotros en la Universidad de la Fe respecto a lo que es la potencia y el acto del ser. Nosotros somos la potencia, tenemos que ser la potencia. Como dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la potencia? Que sea ser justo. Porque si no, no puede vivir por fe por más que lo diga. ¿Y cuál es el acto? Vivir por fe. Ese es el resultado. Para vivir por fe, el acto tiene que hacer la potencia, ser justo. Si no, si yo hago un corte, no soy justo y quiero vivir por fe, es un suicidio. Se va a estrellar. Va a entrar en calamidad, va a entrar en su vida en un desastre. Otro pasaje que nos enseña de esta verdad está en Job 42, 1 al 2. Job 42, 1 al 2 dice, respondió Job a Yahweh y dijo, yo reconozco que todo lo puedes, ¿no? Hablando del Señor de señores también, y que no hay pensamiento que te sea oculto. No existe un pensamiento que le podamos ocultar a él. Todo está ante su presencia, dice Job 42, 1 al 2. Dado su gran poder, no tiene impedimentos también para que sus planes vean al final la luz de la realización. ¿Por qué? Porque tiene todo el poder. El hombre no tiene todo el poder. Podrá rodearse de los más encopetados profesionales, pero no tiene todo el poder. No podrá pensar que lo tiene, pero no lo tiene. No tiene, no sabe. Entonces, pero por ahí andan. Pero él sí tiene todo el poder. Y los gigantes que motivó que Abba tomara, hablando de resoluciones, la resolución de su gobierno, que fue la determinación que caiga un diluvio, producto de que se había degenerado la sociedad con la presencia de gigantes que de paso eran expertos en guerra y entrenaron a los hombres en la guerra,
y apresuraron la historia indebidamente porque la humanidad creció sin valor. Por eso que ese conocimiento prohibido alteró las cosas. Y el mundo de aquel entonces también, entonces, como no había la sabiduría, como actualmente en la época de Noé, igual acá, perece por falta de conocimiento, el versículo que sigue, debido a enseñanza errada, una distorsión en la enseñanza. Por eso que perece, porque lo que está diciendo la Escritura es que aquellos que enseñan hacen ellos que el pueblo perezca. Y es que en la tierra se había ya generado, por eso toma la decisión con los gobernadores del cielo, y aquí habla de los arcángeles que notifican al cielo de que los ángeles no son seres espectadores simplemente, también actúan, también sienten, también se conmueven de las cosas, como dice la Escritura. Los ángeles ansían mirar cómo es esto de la salvación de los hombres. Dice que ellos quisieran estar más cerca. Entonces hay esa inquietud por los acontecimientos actuales. Pero, ¿qué es lo que notifican? Que se había dado o se estaba produciendo un linaje pervertido o corrupto, como esta consecuencia de la relación de mujeres con los vigilantes, seres que ocasionaron que en el planeta hubiese Nefilims, que era la derivación de esto, los cuales tenían un hambre, hablaban de la sangre, ciertamente descomunal, a tal punto que ya no les satisfacía lo que los hombres le traían, y fueron, como hemos leído en algunas líneas que llaman las líneas extrañas, fueron desollados, comidos, triturados los huesos en sus ollas gigantes que están como restos arqueológicos mudos. Así es, y estas ollas, ¿por qué tan grandes? Entonces hay inconexión. Lo que hace la ciencia es todo dato que altere la historia no se considera. Sigamos para adelante. Entonces no consideran ni van a considerar ningún rastro o resto que altere el patrón de la historia. Todo aquello que era para consumir estos Nefilins los devoraban, y ante la imposibilidad de quedar satisfechos, entonces se fueron, y por la carestía, por la falta de reposición debido a la velocidad con que ellos consumían las cosas, empezaron a devorar a los hombres. Era mucha la sangre, mucha la violencia, y pueblos enteros fueron exterminados de un momento a otro. La ciencia lo dice como pueblos desaparecieron. Y se acabó. No hay más investigación. Y así lo podemos encontrar. El pueblo, y dicen, no, acá había un pueblo, de un momento a otro desapareció. Eso es todo. Pero en realidad fueron exterminados. Porque dejaron incluso sus cosas, no había ni siquiera una mudanza, dejaron sus utensilios, dejaron todo tirado. Algo pasó. Y después hay leyendas de los pueblos que hablan que fueron perseguidos por seres distintos a ellos. Y era tan violento y tan grotesco lo que ocurría en la tierra, que según vemos en los primeros 4 versículos que leyó Mónica hasta ahora del libro de Enoc, se menciona que arcángeles como Gabriel y Miguel, de lo que sí muestra el canon bíblico, Rafael, también él mencionó a Rafael, de ahí toma la Iglesia Católica el arcángel Rafael, presentaron el caso ante el reino eterno. Y es que según vemos en el relato, ellos se encontraban profundamente indignados, es decir, una indignación angelical por todas las cosas que venían pasando en la tierra. Esto había llegado a tal punto que pueblos, como decía, que existían ya no estaban de un momento a otro, debido a que estos gigantes Nefilim eran depredadores. Una de las señales proféticas que habla Apocalipsis habla de que bestias de la tierra perseguirán a los hombres. Lo mismo de los tiempos de Noé, esos términos están en Apocalipsis, pero cuando nosotros profundizamos en la historia,
podremos conocer a qué tipo de hechos que el hombre no entenderá, pero que será, enfrentará. De acuerdo con la narración encontrada en el libro de Enoc, se aprecia que luego que los informes fueron recibidos, por eso también Apocalipsis habla de dos testigos, como un juicio hay dos testigos, los testigos hablan de las cosas que están pasando, luego el juez toma una resolución y dicta sentencia. Entonces aquí, luego que se recibió los informes, se toma la resolución celestial de la eliminación de lo creado, raer lo creado. Tenemos nosotros que darnos cuenta, como generación de los últimos días, que los instrumentos, como en la época de Noé, los instrumentos del juicio ya están listos. Dice el libro de Job que están guardados para la época del juicio. El Padre tiene las herramientas para desatar el juicio. Así como se ha reportado más de una vez, granizos cada vez más grandes, granizos de enorme tamaño, granizos gigantes, y otros elementos que estarán en ejecución, y que incluso la tierra recibe y preanuncian las fases que llegarán posteriormente. Son notificaciones. Vemos desplazamientos de enormes rocas en los cielos. Han ingresado últimamente 3 enormes pedazos interestelares, están cruzando, que reporta la ciencia a una velocidad sorprendente y que no tenía registro en la historia. Les compartiré después por WhatsApp. A una velocidad que no es de un meteorito, es decir, el Padre tiene elementos como para mover a un ajenjo y derivarlo a la Tierra. Y la ciencia tendrá que volver a escribir lo que no percibió. Cree que las cosas son estáticas, pero la ciencia no puede prever lo que se va a mover en los cielos de un momento a otro, como está ocurriendo en la actualidad, donde si uno googlea, pone cuerpos interestelares y ahí están, en movimiento, cosas que no habían ellos detectado ni soñando. La versión etíope del libro de Enoc que estamos nosotros empleando para este estudio corresponde a una traducción griega de un original semítico, aunque sin saber si fue en arameo o hebreo. De ahí la importancia que nosotros hagamos el estudio siempre profundizando en lo arameo o en lo hebreo, que es una herramienta que el Padre ha empleado como para un lenguaje en conjunto, a fin de que todo su pueblo reciba la misma instrucción. El libro de Enoc es conocido entonces como Enoc etiópico en razón de lo de Etiopía. Cuando encuentren ustedes el libro de Enoc o el libro etiópico, porque está relacionado con Etiopía, y dentro de tal contexto ellos emplearon la lengua en los etíopes, Ge'ez, que es una lengua litúrgica relacionada con la cultura y la iglesia ortodoxa etíope. Pero todo eso está basado en arameo y hebreo. Es la versión, este libro de Etiopía, de Enoc, es la versión más completa y mejor preservada del libro de Enoc en esta lengua Ge'ez, G-E-E-Z. El texto originalmente respondía al hebreo o arameo y luego se tradujo al Ge'ez, a estado de la cultura etíope religiosa. Por lo tanto, propiamente hablando, como estamos aquí en la Universidad de la Fe, tenemos que hablar vastos elementos también, que es importante para ver la naturaleza del estudio que estamos llevando a cabo hasta llegar a la lección 108, si así Yahweh lo permite. Enoc es un conjunto, por tanto, de libros, a tal punto que podríamos llamarle sin ningún problema libros de Enoc. No libro de Enoc, sino libros de Enoc.
Hay dentro del libro de Enoc diferentes libros, como los siguientes: Enoc etiópico, Enoc griego vamos a encontrar, Enoc eslavo. Esto tiene que ver con lo indoeuropeo. Acá estamos hablando de lo ruso, ucraniano, bielorruso, polaco, checo, eslovaco, serbios, croatas, bosnios, eslovenos, búlgaros o macedónicos, etc. Y fragmentos coptos, que hablan en Egipto, y libro de gigantes. Podríamos encontrar de esas fuentes como cronistas que han llegado y forman en los libros de Enoc, y el Enoc hebreo, por supuesto. El libro de Enoc es un tanto extenso y está estructurado de la siguiente manera. Son 5 libros, en resumen, 108 capítulos y tiene 1048 versículos. 5 libros, 108 capítulos y 1048 versículos. Existen, como estamos viendo a lo largo del ciclo, varias coincidencias escriturales línea por línea con versículos del Nuevo Testamento. De ahí que hoy por hoy, incluso en Amazon, etcétera, se está incrementando la venta de este libro porque trata con lo que está pasando hoy. Debido a la maldad desatada por los gigantes, debido a la cruel violencia, encontraremos después, en la semana que viene, en el capítulo 10 de Enoc, cómo Abba, Padre, tiene que intervenir. Así como intervino en los primeros versos de la Escritura, la tierra estaba desordenada y vacía, sea la luz, tuvo que intervenir. Así cuando va a haber los últimos días, sangre otra vez, violencia, persecución, exterminio, entonces va a decir, sea la luz, va a significar que Yeshua venga por segunda vez. Y pongo coto a esto. Entonces él interviene. Y en el libro de Enoc habla de la resolución del Todopoderoso. Tiene que intervenir ya. Y es ahí, en ese punto, que, por ejemplo, cuando interviene Yahweh, que la historia de Noé es posible y empieza a leerse la historia de Noé desde entonces y cómo llegó hasta nuestros días. Porque esa historia que empezó no ha terminado, porque nosotros vamos a vivir la experiencia de los días de Noé. En este estudio que estamos realizando, estamos viendo por anticipado las cosas que vamos a descubrir. Algunas referencias indirectas al libro de Enoc. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 3, en los versículos 18 al 20. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Esos espíritus encarcelados de que en otro tiempo desobedecieron de los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces Pedro habla de esos días antiguos, de los días de Noé, como enseñanza a la grey. Podemos complementarlo. Segunda de Pedro, ahora capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, en los versículos 4 al 5.
¿Cuál fue la resolución del Padre? Nos estamos adelantando un poco al capítulo 10 de Enoc, que vamos a ver después, porque a nosotros también nos va a tocar la resolución de él. Segunda de Pedro 2, 4 al 5. ¿Qué dice? Dios no perdonó a los ángeles No los perdonó. que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Entonces, una primera sentencia, los toma y los mete a prisión para parar la violencia. Pero todavía falta el juicio sobre ellos. Pero los tiene aprisionados, encarcelados, y no los perdonó. ¿Y qué más? Tampoco perdonó al mundo antiguo. Tampoco al mundo antiguo lo perdonó. Si no perdonó al mundo antiguo de rebeldes, tampoco va a perdonar al mundo posterior de rebeldes. No lo va a hacer. Yeah. ¿Qué más? Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, el mundo, ¿no? El sistema, todo lo que ellos se aferraron a lo que era su fortaleza, a lo que era su seguridad. El desastre sobre tu sistema, sobre lo que tú tienes, sobre tus recursos, sobre tu dinero. Mira, los voy a desaparecer. Sobre el mundo de los impíos. ¿Y ahora qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? Pero sí guardó, con provisión, guardó a Noé. Y con respecto, y eso que pasó, volverá a pasar. Y a Pedro lo está diciendo. Con respecto al libro de Enoc, es interesante señalar que Tertuliano sostuvo, fíjense, este personaje Tertuliano sostuvo que los judíos habían rechazado el libro de Enoc solo porque ese libro contiene referencias insistentes y extensas sobre el Mesías, Yeshua o Jesucristo, Yeshua de Nazaret. Y Tertuliano sostuvo que por eso los judíos rechazaron este libro. ¿Tertuliano quién fue? Tertuliano nació en el año 160 después de Cristo. Fue un escritor y teólogo nacido en Cartago, al norte de África, lo que hoy viene a ser Túnez. Pasó a la historia por ser el primero que empleó el término latino trinitas, como palabra que describe la relación existente bajo los títulos de Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Conocido como el padre de la teología latina, y murió en el año 220 después de Cristo. Es decir, figuras prominentes defendían el contenido de este libro que nosotros estudiamos y que con prudencia siempre, y de ahí no nos vamos a mover, lo vamos a hacer por los cauces de lo canónico, de lo que tiene lo que llamamos el paralelismo. Ahora, respecto a la destrucción anunciada que está por llegar y que responde a un patrón anterior, porque antes que venga la destrucción, la gente en los tiempos de Noé dijo: todo está en calma, todo está en paz, todo está tranquilo. Sigamos comiendo, sigamos bebiendo, sigamos dando en casamiento, es decir, sigamos en lo que era promiscuidad, porque en la Biblia casamiento se refiere a la relación física, es casarse y dándose en casamiento, en esa promiscuidad. Sigamos, porque ya no hay ningún problema. Entonces, esa misma fase de cuando el mundo diga: las cosas se han aquietado, las cosas están tranquilas, ya no hay misiles, ya no hay cohetes, retomemos a nuestra vida tranquila. Entonces, ese es el momento más peligroso. Ese fue el patrón que le aconteció en los días Noé. Y ese es un patrón que se dará nuevamente. Y vamos a encontrar respecto en Mateo 24, fíjese estos dos versículos, 38 y 39. Una referencia directa, Mateo 24,
en los versículos 38 y 39. Y vamos a encontrar que a lo largo del Nuevo Testamento, la referencia de entendimiento profético respecto a los últimos días es constante, y específicamente sobre Noé, y específicamente con líneas contenidas en el libro de Enoc. Ahora veamos Mateo 24, 38 y 39. ¿Qué dice? 38 y 39. Sí. Ya. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino que solo mi Padre. Ni aun los ángeles. Los ángeles no tienen conocimiento de lo específico, ni del día, ni de la hora. ¿Por qué menciona a los ángeles que no conocen el día y la hora? Porque ellos están viendo lo que está pasando, pero no saben, digamos, entre comillas, tienen una ansiedad, lo cual es imposible. Bueno, tienen una ansiedad angelical, pero no conocen el día ni la hora. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo será la venida del Hijo del Hombre que estamos esperando? Como dicen por aquí, como dicen por allá, o como dicen por acullá, no. Será como en los días de Noé. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces no lo van a entender, Falta 39. no lo van a aceptar, hasta el momento en que le venga la desgracia encima. Hasta ese momento no lo van a entender, no lo van a escuchar, no lo van a aceptar. En ningún momento lo van a rechazar. Seguirán con su vida. Eso es una señal profética. Que uno les puede decir, oye, estamos acá, la noche está más avanzada de lo que tú piensas, no va a ser aceptado. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces cuando le vino encima, ahí sí entendieron. Porque ya estaba todo cayendo encima de ellos. Se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces los que no entendieron son los llevados. Los que se quedaron son los guardados en el arca. Por ahí hay canciones que dicen, llévame, llévame, llévame. Muy bien. Los llevados son los no entendidos. Porque así fue en la época de Noé. Los que se quedaron fueron guardados en el arca. Esto es una referencia. Ahí terminaste, ¿no? 39. Sí, 39. Entonces la gente no va a entender la profecía. No la va a entender. Seguirán en lo mismo. Es decir, en lo que es su costumbre. Comiendo, bebiendo, sin sobresaltarse. Habrá sí seguirá también la promiscuidad. Es decir, casándose y dándose en casamiento una y otra vez, una y otra vez. Seguirán en sus modos de vivir, hasta incluso en los momentos previos de la destrucción, seguirán en lo mismo. Esto habla sobre una destrucción repentina. Y la ignorancia será de tal magnitud que descubrirán que los no guardados son los que son llevados, como en la época de Noé. Entonces el pensamiento humano está al revés. Pero los que son llevados, porque va a ser como en la época de Noé. Y está el desconocimiento que hay canciones pidiendo ser llevados y no dejados o guardados como Noé. Por ello es que aquí está escrito que no lo entenderán como en la época de Noé, la inmensa mayoría, como en la época actual, del orden como se va a dar las cosas, como en la época de Noé. Poquísimos entenderán la secuencia de quiénes son llevados y quiénes son dejados. Como en la época de Noé, la inmensa mayoría no lo entendió hasta que aconteció. Y por eso dice, solo 8 entendieron cómo iba a ser las cosas. Y esos 8 fueron los que estaban cerca a la palabra, cerca a Noé. Este libro de Enoc ha ejercido su influencia. En el libro de Enoc
tenemos después hasta los versículos 6, 7, 8, hasta el versículo 11. Léete unos 2 versículos más para Ya, el 6. 6 y 7. Tú has visto lo que ha hecho Hazael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y lo que ha enseñado a los humanos, Shemihasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Uno más 8. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado, asimismo descubriéndoles todo pecado. Sí, por eso que no habíamos analizado estos versículos porque ya lo vimos en las clases pasadas. Está haciendo un reforzamiento. Después vamos a leer hasta el 11. El libro de Enoc ha ejercido su influencia con respecto a los siguientes temas. A nivel católico, a nivel de los judíos. Bueno, los judíos tuvieron sus resquemores, como dice Tertuliano, ¿no? Porque aquí hablan de un Mesías. Entonces, tiene que ver este libro de Enoc con la influencia sobre el Mesías, sobre lo que es el Hijo del Hombre, sobre el reino mesiánico, sobre la demonología, sobre la resurrección y la escatología. Ahí ha hecho influencia este libro de Enoc. Y como antaño, hoy el Todopoderoso, junto con su ejército de miriadas de servidores celestiales, se apresta a llevar a cabo una ejecución angelical y habrá un movimiento militar en los cielos para ejercer esos juicios que van a llegar y que caerán como sentencia contra un mundo que osadamente y atrevidamente decidió hacerle la guerra y el desplante al supremo hacedor. Como en Inglaterra, que es ley ahora, hay una propuesta de ley para descabellar a un bebé que está naciendo, inyectándole una inyección por la cabeza, porque todavía no es una persona, mientras no salga totalmente, ¿no? Entonces, una ejecución. Bueno, muy bien. Esa es la guerra que le están haciendo a esta agenda de un anticristo en ejecución, donde el mundo, donde los seres humanos se están convirtiendo en monstruos, asesinos, llenos de maldad, al cual el mundo aplaude y le llaman leyes. Mas los hijos de Elohim, los suyos, serán guardados de inesperadas maneras. Recordemos que Enoc fue transferido de la vida en la tierra a la muerte con despertar eterno, con suavidad. Y algunos están siendo retirados del mundo. Hay gente que está partiendo, de justos que están partiendo, y que no, como dice el Salmo, no verán los días malos, los días finales. Para que no tuviese que pasar por la experiencia sensorial, en el caso de Enoc, de la muerte. Como está citado, lo dice Hebreos capítulo 11, verso 5. Hebreos 11, 5. Entendiendo esto que ya hemos leído 9 capítulos de Enoc, podemos entender Hebreos 11, 5, donde dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso. Fíjese esos términos que está empleando, está en la Reina Valera. Porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué cosa es trasponer? Es una palabra que en el griego está como metatitsemi, M-A-T-A-T-I-D-S-E-M-I, metatitsemi, y significa el que se muda, trasladado, transportado, cambiado o transposición, transferencia, removido. Y la versión Vulgata Latina, que los que lo escribieron tienen un pensar hebreo, y de ahí la importancia de esta versión,
que son esas Biblias católicas grandes, lo traduce así, más exacto todavía, Hebreos 11:5. Por la fe fue trasladado Enoc de este mundo, entiéndase sistema, para que no muriese y no se le vio más, por cuanto Dios le transportó a otra parte, que no se sabe, más preciso. Pero antes de la traslación, así emplea la versión Vulgata Latina estos hebreos, de correcto pensar, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense los términos de los judíos de la versión Vulgata Latina, escribiendo con excelencia lo que ocurrió con Enoc. Ya estamos acabando, los últimos, ¿qué eres? Sí, estamos acabando. Después leo los otros. Léete los final 9 al 11. Llegó estas mujeres, luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Sí, lo vimos. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Lo mismo aconteció cuando aparece un Mesías, cuando el pueblo lanza su voz de auxilio a los cielos. Son como es un lamento que toca en la puerta del cielo. Ocurrió con Moisés y levantó Yahweh a Moisés. Hoy esas voces se vuelven a levantar frente a lo que se está viendo. Y entonces va a ingresar un Mesías otra vez, nuevamente otra vez. El 11. Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú lo toleras y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso. Entonces, finalmente, toda la tragedia que se vivió en la época de Noé, o por lo cual, según el libro de Enoc, 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Sariel y Rafael, levantaron su voz en denuncia de lo que se vivía en la tierra, que era de tal intensidad que su celo se convirtió en clamor, o la voz de los mártires en tiempos aciagos y en tiempos finales, también esa voz se levantará y serán como testigos, pidiendo que intervenga un Mesías. La influencia y el orden y el obrar maligno desataría el juicio divino sobre los inicuos. Toda la obra satánica, toda la ciencia pervertida, al igual que en la época de Noé, igual en esta época, causando exterminio y cosas maléficas hasta en los aires, todo eso va a desatar el juicio divino sobre esta influencia inicua de un obrar maligno. Las resoluciones que tomó el Shaddai nos hace comprender la perspectiva del reino eterno frente a las fechorías de ángeles caídos que trajo derramamiento de mucha sangre producto de la violencia y del pecado, cuya consecuencia como eco llega hasta el día de hoy. Ángeles rebeldes que adiestraron en la injusticia y trajeron revelación no autorizada acerca de secretos pertenecientes al ámbito célico, como ha leído Mónica, y que como una marea negra y espesa corrupta cayó sobre el mundo. Los Nefilim son el símbolo de una unión impía que trajo la perversión de lo creado, con abierta desobediencia a la ley del reino de luz. Perversión genética, hoy presente también. Enoc señala que el ejército angelical justo no se queda solo mirando. Ellos son tocados por lo que sucede y reportan como a gobernadores del cielo. Sangre y gigantes hablan de la devastación. Sangre y gigantes hablan del pecado, a tal punto que ya no está en la posibilidad del hombre el revertir tal estado de cosas. Va a llegar un momento en la tierra en que ya no va a poder cambiar, volver hacia atrás, ya no se va a poder revertir el estado de las cosas, que no hay otra salida
que la intervención del Creador lo que puede hacer, porque es una tierra secuestrada por la oscuridad en el día de hoy. Finalmente, todas las figuras descritas en Enoc, con sus correspondientes paralelos que hemos visto hoy, con las Santas Escrituras, aunado a un simbolismo profundo, suma para estructurar sobre nosotros una advertencia profética como generación de los últimos días. Estamos invitados en lo particular a hacer una reflexión personal respecto a la responsabilidad que se nos está demandando, llevando al mismo tiempo una vida que esté presidida por la justicia, una vida llena de compasión por los demás, para con nuestro prójimo, bajo los patrones que hoy la palabra ha mostrado, como en los días de Noé. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a lamentos ante la puerta del cielo, como inminencia de un retorno de un Mesías. Ahora sí, podemos abrir el micrófono por si alguna consulta, pregunta, o todo está bien. Hermana Ángela, sí, perdón. No, dije gracias. Ah, ok, muchas gracias, hermana. Gracias por tu participación. A ver. Amén. Amén. Lo importante es todo lo que significa. Todo lo ve. No se le pasa nada. Amén. Así es. Este es un mensaje que tiene una responsabilidad profética individual. Permanece en él, permanece en él. Así es. Entonces, mis hermanos, no veo que haya preguntas. Esto quiere decir que están en una reflexión. ¿Cómo no? Este ha sido grabado. Agradecemos a Moisés, Mari, Ángela, Yanarit, Yolanda, Irene, que han estado con nosotros. Ha sido grabado. Me falta grabar 3 más que quedaron pendientes por razones técnicas, para que se tenga todo esto de Enoc a la luz de las Escrituras. ¿Perdón? Gracias, Luis. Oh, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, mis hermanos. Mañana nos vemos en Cantar los Cantares. Chao, Yolanda. Gracias, mis hermanos, Yolanda. Hasta pronto. Yanaris. Bendiciones, Yolanda. Gracias. Víctor, Yanaris, Irene. Hasta el próximo viernes. Hasta Shalom. mañana a 6:30. La próxima clase. Ahí te mando lo que falta pendiente.